Bienvenido al día 1 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hay nombres que no necesitan gritar para mover a millones. Basta escucharlos una vez para entender que ahí pasó algo serio. Levi's es uno de esos. Y aquí, el Papu te lo explica. Levi's es la compañía que tomó una prenda funcional y la convirtió en un punto de partida. Desde ahí nació todo lo que hoy llamamos denim. Su historia arranca en 1873, cuando Levi Strauss y Jacob Davis se hartaron de ver pantalones destrozados antes de terminar la semana. Respondieron con una mezcla de lona dura y remaches que aguantaban el trato rudo del trabajo real. Buscaban que la pieza sobreviviera, y sobrevivió tanto que terminó escapándose del oficio que la vio nacer. La idea que sostiene Levi's es simple y a la vez inamovible. La ropa debe contar la historia de quien la usa, no la del diseñador que la creó. Por eso cada modelo, cada color y cada desgaste parece hablar del dueño, no de la marca. Su obra está marcada por momentos que no necesita presumir. Jeans que pasaron por escenarios, carreteras, talleres, plazas, protestas y estudios de grabación sin cambiar de identidad. La marca supo mantenerse en su eje mientras el mundo giraba a su alrededor. Y si Levi's sigue siendo vigente no es por la nostalgia, sino porque aprendió a no perseguir tendencias. Prefirió hacer piezas que envejecen con la gente, no con las temporadas. Bienvenido al día 2 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hay lanzamientos que no se sienten como otra marca más, sino como un cambio de etapa anunciado sin decirlo en voz alta. Skylark es exactamente eso, y aquí el Papu te lo explica. Skylark es la apuesta con la que Justin Bieber reinicia su presencia en la moda urbana, una marca construida desde un personaje que él mismo venía moldeando desde hace años. Su historia arranca con un quiebre. En 2019 Bieber había levantado Drew House, pero en abril del 2025 cerró ese capítulo públicamente. Apenas salió de ahí, volvió a un nombre que ya rondaba en su Instagram desde 2018, Skylark Tyler, un alter ego que él trataba con una extensión creativa. Ese alias terminó convirtiéndose en el cimiento de su nueva marca. El concepto central de Skylark gira alrededor de una idea, la ropa como vehículo de una identidad que no necesita explicación, solo espacio para existir. El nombre viene del ave Skylark, pero Bieber lo usa como símbolo de ligereza mental, libertad y melodía. La primera colección llegó el 10 de julio del 2025, el mismo día que su séptimo álbum. Sudaderas amplias, camisetas con gráficos limpios, sandalias y lentes de sol son piezas pensadas para comodidad, pero con un pulso futurista que marca distancia inmediata con lo que hacía Drew. Skylark directa, sin exceso de ruido y construida desde un lenguaje personal que ahora toma forma física. Bienvenido al día 3 de 365 marcas en 365 días, en menos de un minuto. Hay nombres que se mantienen en silencio, mientras otros presumen, pero cuando revisas la historia del deporte en Estados Unidos, ahí están, cosidos en cada década. Russell Athletic es uno de esos. Y aquí, el Papu te lo explica. Russell Athletic es la marca que convirtió una fábrica pequeña de Alabama en un pilar del sportswear. Su punto de partida fue Benjamin Russell, un joven de 26 años que después de un incendio que arrasó Alexander City en 1902, decidió reconstruir su comunidad con sus propias manos. Entre hospitales, panaderías y líneas telefónicas, levantó también una fábrica con 10 máquinas de coser y 8 de tejido. De ahí salió su primer producto, camisas para mujeres y niños. Nada de glamour, solo trabajo y ganas de ayudar. El momento que definió su ADN llegó en 1926, cuando Benny Russell, hijo del fundador y jugador de fútbol americano, le pidió a su padre una alternativa a los jerseys de lana que raspaban y calentaban de más. La respuesta fue directa y terminó siendo histórica. Un jersey de algodón que en 1930 se convertiría en la primera sweatshirt tal como la conocemos hoy. La marca, para los 70 ya era la mayor productora de uniformes y ropa deportiva del país. Cambió su nombre a Russell Mills, adoptó un águila como emblema y amplió operaciones a Latinoamérica y Escocia. Russell Athletic no presume haber nacido en 1902 y llevar casi 125 años de historia. Lo demuestra en cada costura que todavía aguanta como si el tiempo no pudiera con ella. Bienvenido al día 4 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hay marcas que porque su fundador no encontró nada que se sintiera tan rudo, tan preciso y tan obsesivo como lo tenía en su cabeza, nacieron. Chrome Hearts es una de esas. Y aquí el Papu te lo explica. Chrome Hearts arranca en 1988 en Los Ángeles, cuando Richard Stark, junto con John Bowman y el orfebre Leonard Hamhut, empezó a fabricar chamarras de piel pensadas para motociclistas. El nombre, Chrome Hearts, aparece un año después, tomado del título provisional de la película Chopper Chicks en Zombie Town. En los 90 sus creaciones ya rondaban escenarios con Steve Jones, Motley Crue y Guns N' Roses. En 1992, la CFDA les entregó el premio del diseñador de accesorios del año. La estructura del proyecto cambió en 1994, cuando Bowman y Hamhut se fueron. Desde entonces, Richard Stark llevó la marca junto con Lori Lynn Stark, quien impulsó la expansión hacia un formato más amplio. En 1996 abrieron la boutique de Nueva York y con los 2000 comenzaron a conectar con diseñadores. Para la década de 2010, un ejército de artistas adoptaron sus piezas como símbolos de rareza y dedicación. Hoy Chrome Hearts sigue siendo un negocio familiar que fabrica desde ropa y joyería hasta muebles. La regla no ha cambiado: producir en casa, controlar cada etapa y no mover un milímetro de su identidad original.
Bienvenido al día 5 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hay marcas que no empiezan como negocio, sino como un gesto íntimo que accidentalmente conecta con miles de personas. Girls Don't Cry es justo eso. Y aquí el Papu te lo explica. Girls Don't Cry nació en 2017 porque Verdi quiso regalarle a su esposa algo que le dijera lo que él veía en ella. Una forma de resistencia suave, una fortaleza que no necesitaba ruido. Ese mensaje terminó impreso en una sola camiseta. Nada más. El origen público de la marca empezó por casualidad. Su esposa usó la pieza en una pop-up y la frase llamó más atención que cualquier lanzamiento planeado. Ahí fue cuando Verdi entendió que algo tan personal podía convertirse en un idioma compartido. La idea que sostiene Girls Don't Cry es transparente. El diseño como emoción directa. Las palabras importan tanto como el gráfico y el proyecto avanza solo cuando la intención es genuina. Verdi lo repite siempre. Trabaja con amigos, no con estrategias. El crecimiento llegó sin torcer ese principio. En 2018 hicieron su primer pop-up en Los Ángeles y ampliaron el universo a sudaderas, accesorios y piezas que parecían souvenirs de un sentimiento. Luego llegó el giro decisivo, la colaboración con Nike SB, que se agotó en segundos y colocó a la marca en el radar global. Girls Don't Cry se mantiene fiel a su origen, un mensaje creado por una sola persona que terminó hablándole a muchas. Su fuerza está justo ahí, en no intentar ser más complejo de lo que se necesita. Bienvenido al día 6 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Algunas marcas nacen con plan y otras nacen con impulso. Una mesa, unas pinturas y la necesidad de convertir una idea en objeto. Kid Super pertenece a la segunda categoría y aquí el Papu te lo explica. Kid Super es el universo que Con Delane empezó a construir cuando todavía estaba en la escuela. Antes del nombre había otra etiqueta, Rick Owen T-shirts, camisetas pintadas a mano que él vendía a compañeros sin pensar que ese juego escolar sería la base de algo mayor. El apodo llegó después, cuando empezó a correr la historia de que Colm era un niño superdotado. No era un título oficial ni un personaje, era un rumor, pero él lo tomó como punto de partida. Kid Super se convirtió en algo. La creatividad funciona mejor cuando no le pones límites de adulto. La marca tomó forma real en 2010, mientras estudiaba en el Fashion Institute of Technology. Desde ese momento, Kid Super dejó de ser solo camisetas y se convirtió en un proyecto multidisciplinario. Arte, diseño, moda, ilustración, videos, performance y cualquier medio que permitiera contar algo. De ahí nació también Kid Super Studios, el espacio en Brooklyn que funciona como taller, escenario, laboratorio y la casa de ideas. Con el tiempo llegaron los hitos, presentaciones en París, colaboraciones con Puma, todo parte de un principio, jugar en serio. Kid Super prefiere sentirse vivo, fresco y dispuesto a tomar el camino raro si ese camino permite una idea más honesta. Bienvenido al día 7 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hay marcas que nacen para verse globales y otras que nacen para demostrar que lo local también puede rugir fuerte. Raised by Wolves pertenece a esta última especie, la que se mueve en manada propia. Y aquí el Papu te lo explica. Raised by Wolves arranca en 2008 en Ottawa, cuando Pete Williams decide que el streetwear canadiense merece salir de casa. Su punto de partida no fue la tendencia, fue la fabricación de prendas hechas en Canadá, con construcción seria y una estética que ya desde temprano lleva ese sello frío, preciso y virtualmente poderoso. Durante los primeros años, la marca se volvió un imán para creativos, fotógrafos, músicos y artistas que encontraban en Raised by Wolves un espacio donde las colaboraciones no eran marketing. Conforme creció, la marca sumó una visión más amplia, el impacto ambiental. Se unieron al 1% for the Planet, comprometiéndose a donar parte de sus ingresos a proyectos de reforestación y causas ecológicas. Nada de discursos vacíos, dinero real en iniciativas reales. El camino siguió ampliándose con proyectos inesperados, como una línea de apparel para perros junto a Goof Concept y colecciones especiales como Alpha Beta en 2022, donde tomaron stock detenido por la pandemia y lo convirtieron en piezas nuevas a través del upcycling. En 2023 celebraron 15 años reafirmando su promesa inicial. Todo, absolutamente todo, sigue fabricándose en Canadá. Después llegó la flagship en Ottawa en 2024. Raised by Wolves creció sin perder lo que lo caracteriza y sin dejar que el ruido diluyera su idea original. Hacer ropa de calidad que represente a su territorio y a la gente que lo habita. Bienvenido al día 8 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hay nombres que suenan a laboratorio y otros que huelen a cancha recién trazada. K-Swiss nació justo ahí, entre precisión suiza y el sueño californiano. Dos hermanos, una idea improbable y un tenis que quería comportarse como una bota de esquí. Y aquí el Papu te lo explica. K-Swiss arranca en 1966 cuando Art y Ernie Bronner llegan a California con una sola misión: crear un tenis serio, técnico y distinto a todo lo que existía. De esa obsesión nace el K-Swiss Classic, el primer tenis de cuero para tenis. Un modelo que enseguida se volvió parte del uniforme tanto de jugadores como de quienes buscaban un estilo limpio y sólido. En los 70 comienza a fabricar su propio calzado. En los 80 la historia cambia de manos cuando Steve Nichols compra la marca en 1986, impulsándola hacia una nueva etapa de expansión. Los 90 los llevan a un terreno inesperado, la cultura hip hop. El ESL 18 International gana Shoe of the Year y convierte a K-Swiss en un símbolo que une música, deporte y streetwear. Después llegan los 2000 con campañas masivas como I Wear My K-Swiss, atletas como Anna Kournikova y un rebranding que afina su identidad. En 2010 la marca se vuelve más creativa, colabora con figuras como Gary Vee y reinterpreta su herencia sin perder su carácter técnico. Hoy K-Swiss sigue expandiéndose. Programas como The Board, su salto al pickleball y colaboraciones muestran el mismo ADN que los vio nacer. Precisión y un estilo que no necesita estridencias para marcar una era.
Bienvenido al día 9 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hay proyectos que parecen empezados en un cuaderno ajeno, como si hubieras abierto la página equivocada y te encontraras con un universo ya en marcha. Ese es el caso de Pam, y aquí el Papu te lo explica. Perks and Mini nace en Melbourne en el 2000, cuando Misha Hollerbach y Shauna Toohey transforman sus tags de graffiti, Perks y Mini, en una plataforma donde el arte, la ropa y lo absurdo conviven sin fronteras, en donde levantan un laboratorio visual. Su primera colección llega a Colette en París y se convierte en su puerta al mundo. A partir de ahí, la boutique Someday en 2003, exposiciones en Japón en 2005, tienda en Tokio en 2006 y una comunidad que crece alrededor del caos creativo. La colaboración es su idioma base. Trabajan con Mike Kelly, con Jun Takahashi de Undercover y en 2007 forman el colectivo The Change junto a Skating y Fergus Purcell, expandiendo la marca a un movimiento más grande que la ropa. En 2015 se instalan en París, donde su obra empieza a ocupar espacios de museos, hacen música, montan exhibiciones y en 2016 lanzan Utopia. Pam es un portal, un mundo donde la imaginación manda y la moda solo sigue el ritmo. Bienvenido al día 10 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Antes de que existieran campañas, trends o el concepto de workwear cool, había marcas que simplemente resolvían la vida diaria y sin querer estaban definiendo un estilo. Carhartt es uno de los pilares silenciosos y aquí el Papu te lo explica. Carhartt arranca en 1889, cuando Hamilton Carhartt en Detroit monta su empresa con 2 máquinas de coser, 5 empleados y una misión clara: crear prendas que resistieran jornadas enteras sin pedir tregua. De ahí nacen los primeros overoles pesados y el lema que marcaría la casa: honest value for an honest dollar. Para 1910 la operación ya había explotado. Fábricas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En la Primera Guerra Mundial la maquinaria se redirige a uniformes militares. Luego llega la Gran Depresión y la marca responde con Back to the Land, una iniciativa para apoyar a granjeros y rancheros cuando el país más lo necesitaba. En 1937, con la muerte de Hamilton, su hijo Wiley toma el relevo y mantiene el pulso firme. El resto lo hace el tiempo. En los 80s y 90s, Carhartt pasa de ser uniforme de trabajo a pieza clave en Tokio, Nueva York y la cultura hip hop. La calle abraza una mezcla de resistencia, volumen y utilidad. Hoy, Carhartt continúa cuidando sus 2 rostros, el de las raíces industriales y el de Carhartt Whip, su interpretación global con colaboraciones y lenguaje propio. Lo que no cambia es la base, ropa que sigue funcionando, sin adornos, sin atajos. Bienvenido al día 11 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hay proyectos que aparecen sin manifiesto, sin ningún anuncio, solo una señal rara en el aire, un logo verde borroso y la sensación de que algo está ocurriendo fuera del radar. Eso es Psych World, y aquí el Papu te lo explica. Psych World nace en agosto de 2018 en Los Ángeles, fundado por Zach Villa y un socio que nunca se ha revelado. Su primer movimiento no fue una colección, sino un gesto durante el Paris Fashion Week, repartiendo un puñado de sudaderas negras con ese branding, en verde ácido que parecía glitch. Entre quienes la reciben está Skepta, y en cuanto aparece con ella, la bola de nieve empieza. Luego vendrán Drake, Lil Yachty y medio ecosistema del hip hop. La marca opera con principios simples: poca información, accesos fugaces y una estética que mezcla los 80s, arcade, lo-fi digital y neón, que parece sacado de una pantalla dañada. Nada está sobreexpuesto, todo dura minutos y por eso cada drop se vuelve una cacería. Sus colaboraciones no son muchas, pero cada una tiene el filo adecuado. Jim Longden con tracksuits modelados por Slow Thigh en 2019. Claude con un dragón ocupando el logo en 2020. BBC Ice Cream en una reunión inesperada. Beats by Dre con productos Digicamo en verde radioactivo en 2021. Ready Made, Star Walk y hasta una colaboración con Bam Margera para sellar su conexión con la cultura outsider y el caos que proyectan. Psych World funciona como señal. Aparece, desaparece y deja la impresión de que todo pertenece a un círculo secreto, donde solo los que están atentos alcanzan a entrar. Bienvenido al día 12 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. A veces la revolución no empieza en una prenda nueva, sino en una que todos daban por perdida. Un accesorio tan cotidiano que nadie lo volteaba a ver, hasta que alguien decidió que ahí había un universo sin explorar. Ese fue el punto de partida de Stance, y aquí el Papu te lo explica. Stance nació en 2009 cuando Jeff Carroll, John Wilson, Aaron Hengin, Ryan Kingman y Taylor Swift se preguntaban por qué los calcetines. Sí, los calcetines seguían viviendo en la sombra. Ven un básico abandonado y lo transforman en un lienzo para diseño, comodidad y personalidad. No era moda, era darle identidad a lo que nunca la tuvo. En 2010 lanzan su primer línea y la respuesta deja claro que tenían razón. Con diseños potentes, materiales cuidados y una lectura muy fina de la cultura pop, Stance entra directo en la conversación del streetwear. El quiebre llega en 2015. La NBA los nombra las calcetas oficiales en la duela, un movimiento que les da visibilidad global y valida su enfoque técnico. En ese mismo año amplían el juego, ropa interior, longwear y prendas casuales con el mismo ADN de confort y expresión personal. Stance se vuelve un imán para colaboraciones, artistas, atletas, músicos y figuras culturales que entienden la marca como un canal creativo más. Con presencia en más de 40 países, flagship en Soho y capital levantando para crecer sin límites. Stance demuestra que un producto olvidado puede convertirse en pieza clave si lo miras desde otro ángulo.
Bienvenidos al día 13 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Antes de que Bedmont existiera, la moda caminaba en línea recta. Y un día este colectivo apareció, pateó la señalización del camino y dibujó su propia ruta con un plumón permanente. Y aquí el Papu te lo explica. Bedmont nace en 2014, fundado por Demna y Goran Vasalia, pero desde el primer día dejó claro que no quería entrar a la industria, quería voltearla. Lo hicieron con una fórmula rara, piezas exageradas, proporciones torcidas, logos gigantes y humor negro. Su origen está en París, pero su espíritu no reconoce fronteras. Es la marca que tomó la estética día a día, uniformes, sudaderas, gabardinas, botas de trabajo y la transformó en alta moda sin pulir. Por eso su idea central siempre fue la misma: hacer ropa para la vida real, pero filtrada por una visión incómoda y rara. La obra que los disparó fue la playera de DHL en 2016, una prenda básica convertida en un fenómeno cultural que puso a todo el mundo a debatir qué es lujo y quién decide su valor. Luego vinieron las botas gigantes, los jeans de tiro ridículamente alto, los abrigos 3 veces más grandes, las colaboraciones inesperadas y los desfiles en lugares que parecían cualquier cosa excepto pasarelas tradicionales. Impacto, cambiaron la conversación, hicieron del antiglamour un gesto de lujo, forzaron a las marcas tradicionales a actualizarse y empujaron a toda una generación a no temerle a lo extraño, a lo incorrecto y a lo que no está diseñado para gustar. Every human being has something of value that they brought to the table. Bedmont no buscó ser cool, se volvió inevitable. Bienvenido al día 14 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hoy no vamos a presentar una marca y entrar a un taller donde el lujo se inventó a mano, puntada por puntada. Y aquí el Papu te lo explica. Dior arranca en 1946 con Christian Dior, un tipo silencioso que no buscaba ser famoso, pero sí quería mover al mundo desde la costura. Y lo hizo en su primer intento. En 1947 soltó el New Look, esa silueta que devolvió la fantasía a un planeta recién salido de la guerra. Faldas amplias, hombros redondeados, cinturas dibujadas a lápiz, un terremoto hecho en muselina. Desde ahí la casa se volvió una máquina cultural. Pasaron manos distintas, cada una dejando una cicatriz elegante. Yves Saint Laurent, que entró casi niño y salió como un revolucionario. Marc Bohan, que mantuvo el templo estable por 3 décadas. Galliano, que convirtió cada desfile en teatro sin pedir permiso. Raf Simon, que depuró las líneas como si afinara un instrumento. Y María Grazia Chiuri, que convirtió el bordado en estilo. Dior no solo viste, crea atmósferas. Sus archivos parecen un laboratorio donde se cruzan flores, arquitectura, perfumes que cuentan historias y siluetas que pesan décadas. La casa sigue siendo esa mezcla rara entre disciplina y fantasía. Un lugar donde lo delicado no significa débil y lo clásico nunca significa estático. Cerramos el archivo por hoy. Mañana abrimos otro. ¿Qué marca te gustaría ver en los siguientes días? Bienvenido al día 15 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hoy abrimos una puerta que huele a algodón orgánico, tinta de camuflaje y filosofía oriental, todo mezclado con streetwear. Y aquí el Papu te lo explica. Maharishi nace en 1994 con Hardy Blechman, un tipo obsesionado con dos cosas: la naturaleza y la ropa militar, pero no para glorificar la guerra, sino para reprogramarla. Su archivo personal de camuflajes del mundo, uno de los más grandes que existen, se convirtió en la base de una marca que nunca trató el uniforme como símbolo de poder, sino como lienzo para hablar de paz. Desde el inicio, Maharishi trabajó con materiales que casi nadie quería: algodón orgánico cuando aún sonaba a moda hippie, telas recicladas cuando el reciclaje no vendía, y técnicas artesanales asiáticas que tardaban horas por pieza. Minimalista en la silueta, pero quirúrgicamente detallado en la construcción. Su camo no es camo por camo, cada patrón cuenta una historia: dragones bordados, símbolos taoístas, mapas reinterpretados, gráficas que se sienten más como meditaciones que como prints. Con el tiempo, la marca se volvió la biblia del utility con alma: pantalones con bolsos imposibles, chaquetas que parecen tácticas pero están pensadas para caminar sin prisa, y bermudas que podían salir tanto como de una base militar como de un estudio de arte. Hoy, Maharishi es eso: disciplina, calma, técnica y una postura clara. Una marca que usa el lenguaje militar para decir exactamente lo contrario. Bienvenido al día 16 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. ¿Sabías que esta marca empezó porque dos brasileños se hartaron de que los tenis Eco fueran feos, duros y cero duraderos? Y aquí el Papu te lo explica. Todo arranca en el 2018, cuando David Pitton y Fernando Porto renuncian a sus trabajos corporativos. Se miran y dicen: ¿y si hacemos tenis que sean eco-friendly, además se vean bien y tengan funcionalidad? Así es como viajan por fábricas en Brasil, rechazan la mayoría y se quedan solo con las que trabajan de forma ética. Ahí nace Cariuma, con materiales como bambú, algodón orgánico, corcho y una suela hecha de caña de azúcar. Y ojo, desde el día 1 prometen plantar 2 árboles en la Amazonia por cada par vendido. La cosa se pone seria cuando lanzan modelos como el Eevee, hecho con hilo reciclado y totalmente carbono natural. Luego, su boom llega cuando varios skaters los adoptan y ¡pum!, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Kelvin Hoefler y otros atletas compiten usando Cariuma. En pocos años se vuelven la primera marca de skate certificada como B Corp, algo que solo logran las empresas con impacto social y ambiental real. Hoy, Cariuma ha plantado millones de árboles, está presente en medio mundo y cambió la idea de que sustentable significa aburrido. Y no es solo un decir: auditorías, materiales trazables, empaques reciclables, fábricas éticas, todo está documentado. Así que la próxima vez que veas unos tenis fast fashion, pregúntate: ¿qué pasaría si todas las marcas hicieran lo que hizo Cariuma desde cero?
Bienvenido al día 17 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una marca china terminó convirtiéndose en una de las más respetadas del básquetbol gracias a un solo jugador? Y aquí el Papu te lo explica. Li Ning nace en 1990, cuando el gimnasta olímpico Li Ning, sí, el mismo que ganó 6 medallas en Los Ángeles 84, decide crear una marca deportiva china que pudiera competir con los gigantes de Occidente. Durante años crecieron en silencio, asistiendo selecciones nacionales y atletas locales, hasta que llegó el movimiento que cambió toda su historia. En 2012, Li Ning firmó una alianza millonaria con Dwyane Wade, justo cuando estaba en su peak en Miami. Wade rompió con Jordan Brand para crear su propia línea, Way of Wade. Desde ese día, Li Ning dejó de ser una marca china y se volvió una marca global. Sacaron el Way of Wade con materiales premium, luego los modelos con fibra de carbono y las ediciones ultra limitadas, que los coleccionistas se pelean hasta el día de hoy. Se volvió una línea tan fuerte que más de 10 años después sigue siendo la colaboración más estable y sólida del básquetbol fuera de Nike y Adidas. Li Ning pasó de competir localmente a facturar miles de millones y ganar terreno en el mercado de performance. El efecto Wade no solo elevó ventas, también posicionó a la marca como un jugador serio en innovación y diseño. Para el 2024, los Way of Wade ya eran de las siluetas más vistas en ligas asiáticas. Las ventas de Li Ning crecieron después de su llegada, y muchos jugadores profesionales los usan por su amortiguación de fibra de carbono y espuma boom. Los datos están ahí y la comunidad lo respalda, así que la próxima vez que veas un Way of Wade en los pies de alguien, piensa, ¿sería Li Ning lo que soy sin ese salto arriesgado de Wade? Bienvenido al día 18 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. ¿Sabías que esta marca nació de un arquitecto frustrado que decidió convertir la desigualdad social en ropa? Y aquí el Papu te lo explica. A Cold Wall nació en 2015 de la mente de Samuel Ross, un tipo que trabajaba directamente con Virgil Abloh, pero quería algo más crudo, más industrial. Empezó casi sin presupuesto, jugando con materiales de construcción, telas ásperas, bolsillos rígidos y siluetas que parecían uniformes de trabajo estilizados. En 2017 explotó en Londres cuando llevó a las pasarelas, esas inspiradas en edificios públicos británicos y texturas que parecían concreto. Luego vinieron colaboraciones Nike, Converse, Dr. Martens, incluso Oakley. Cada una llevó su estética minimalista industrial a un nuevo público sin perder el mensaje social. Para el 2020 ya era una marca global y hoy sigue empujando la moda hacia un territorio entre lo utilitario, lo político y lo futurista. A Cold Wall ayudó a definir el streetwear intelectual, abrió espacio a diseñadores afrodescendientes en Londres y convirtió un discurso social en estética global. No es un discurso bonito. Ross ganó el British Fashion Award. Las colaboraciones están documentadas y la marca aparece en análisis académicos de moda sobre cómo la ropa puede hablar de estructura social. Sí, a Cold Wall pudo convertir incomodidad social en una estética que terminó en medio mundo. ¿Qué historia estás dejando pasar cuando ves una prenda sin mirar lo que está diciendo realmente? Bienvenido al día 19 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. ¿Te acuerdas cuando correr era sinónimo de sufrir? Pues hubo una marca que dijo, ¿y si lo hacemos menos doloroso y más rápido a la vez? Y terminó volviéndose un monstruo del running. Y aquí el Papu te lo explica. Hoka nació en 2009 en los Alpes franceses cuando dos corredores, Nicolas Marmedu y Jean-Luc Diard, se hartaron de bajar montañas sintiéndose que los pies se le quedaron en el camino. La idea fue casi absurda para la época, crear tenis con suela gigante y cero pena de verse diferentes. En plena era del minimalismo, ellos se fueron al extremo contrario. Su primer hit fue el Hoka Mafate, pensado para trail. Y cuando los atletas empezaron a romper tiempos en bajadas técnicas usando suela chunky, la vibra cambió. Ya no eran raros, eran rápidos y cómodos. Después vinieron los Clifton, la suela que explotó la marca porque combinaba amortiguación bestial con un peso ridículamente ligero. Y de ahí se convirtieron en el secreto peor guardado del running. Todos los que corrían maratón empezaron a usarlos antes de que se volvieran mainstream. Hoy, Hoka es una de las marcas que más ha crecido en todo el mercado deportivo. Ha multiplicado sus ventas año tras año. Sus modelos aparecen en podios de ultramaratones, Ironmans y hasta en la moda con colaboraciones literalmente redefinieron cómo debe sentirse un tenis para correr. Y va más allá del hype. Los estudios biomecánicos muestran que su geometría rocker reduce la fatiga en distancias largas y su espuma maximalista protege articulaciones sin restar velocidad. Por eso, médicos, fisioterapeutas y corredores profesionales los recomiendan sin patrocinio de por medio. Así que la próxima vez que veas esos tenis con suela de almohada gigante, pregúntate, ¿te estás perdiendo de probarlos solo porque se ven distintos? Bienvenido al día 20 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. ¿Alguna vez has visto un par tan exagerado, tan escandaloso y tan ruidoso que terminó volviéndose leyenda? Sí, estoy hablando de Osiris, y aquí el Papu te lo explica. Osiris nació en 1996, fundada por Tony Magnusson, Tony Chen, Brian Reed y Doug Weston. Todos estaban metidos en la escena del skate y tenían la misma espinita. ¿Por qué no existen tenis creados por skaters para skaters? Así que se juntaron y se armaron con su propia marca desde cero. Sus primeros pasos fueron muy de la vieja escuela: construir un skate team, sacar el video de Storm y meterse de lleno en la cultura. Pero todo cambió en 1999, cuando Brian Reed diseñó algo que nadie se esperaba, el D3. Ese tenis gigantesco, puff y casi como de caricatura, pero cómodo, resistente y absurdo en el mejor sentido. Fue tan famoso que se volvió uno de los pares más polémicos de la historia. Y sí, aunque Dave Mayhew era la cara del modelo, el diseño real venía de Reed, cosa que generó su buena dosis de controversia. Mientras el D3 se convertía en un
fenómeno global. El impacto fue tal que Osiris se posicionó como una de las marcas más pesadas del skate y hoy siguen metidos en la escena con tenis técnicos, colaboraciones y atletas en skate, BMX y motocross. Los números hablan, ventas récord a finales de los 90, reapariciones constantes en cultura pop y un modelo, el D3, que aún hoy se compra por nostalgia o por el puro estilo. Y lo mejor es que no es un mito, toda la gente que estuvo detrás del diseño ha contado la historia. Los videos siguen rondando por internet y el par sigue siendo parte del ADN del skate. Así que la próxima vez que veas unos D3 en la calle, pregúntate cómo algo tan exagerado terminó marcando a toda una generación. Porque Osiris, además de un par de tenis, hizo un símbolo. Bienvenido al día 21 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hoy nos vamos a Mallorca, porque ahí empezó una marca que vive entre la artesanía, la idea de caminar diferente y termina en un laboratorio creativo, de camper a camper lab. Y aquí el Papu te lo explica. En 1877, Antonio Fluxa, artesano de Mallorca, viaja a Inglaterra, ve maquinaria que nadie tenía en la isla y vuelve decidido a cambiar cómo se hacían los zapatos. Ahí nace el ADN que todo lo sostiene. Su nieto Lorenzo Fluxa, en 1975, toma esa herencia y la convierte en marca Camper, zapatos con comodidad mediterránea. En 1988 un modelo marca la diferencia. Pelotas, 87 esferas en la suela. Sencillo, directo e inolvidable. En los años 90 y 2000, Camper viaja por el mundo. Abre tiendas, lanza Camper Together. Diseñadores reinterpretan la marca sin borrar su esencia mallorquina. Y en el 2010 llega Camper Lab, el ala experimental, donde las siluetas se vuelven más conceptuales, los materiales más atrevidos y el diseño se convierte en laboratorio. Hoy Camper y Camper Lab avanzan por caminos distintos, pero comparten un origen, lenguaje y una misma forma de caminar. Porque caminar es simple, y más si lo haces con Camper en los pies. Bienvenido al día 22 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hoy toca una historia que nació lejos de las pasarelas y muy cerca de la selva. Y aquí el Papu te lo explica. Todo empieza en 2004, cuando dos franceses, Sébastien Copp y François Issel Morillo, viajaban por Sudamérica analizando cómo se fabrican realmente los productos que usamos todos los días. Entre plantaciones de algodón, talleres olvidados y comunidades invisibles, entendieron algo que les cambió la vida. La industria de los tenis estaba construida sobre una desconexión brutal entre el marketing y la realidad. Beja nace como una respuesta directa a ese choque, sin eslogans, sin anuncios, sin celebridades pagadas, solo tenis hechos con algodón orgánico comprado a cooperativas brasileñas, caucho amazónico extraído sin destruir el bosque, cuero tratado sin químicos tóxicos y fábricas donde el salario no es un secreto. La idea era casi una provocación, invertir cero en publicidad y todo en materiales y condiciones justas. Y lo que parecía locura terminó convirtiéndose en tendencia. A finales de la década pasada, los Beja empezaron a aparecer en calles, editoriales y fotos virales sin que la marca lo pidiera. El modelo B10 se volvió un icono minimalista y el símbolo de una nueva generación que quiere diseño sin ocultar procesos. Hoy, Beja es referencia global en transparencia, en sustentabilidad real y demostrar que un par puede contar una historia completa sin gritarla. Y ese es su sello. Bienvenido al día 23 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Hoy nos toca una marca que convirtió la mezcla cultural en un lenguaje propio. Y para que quede claro, aquí el Papu te lo explica. Kenzo surge del ingenio de Kenzo Takada, un diseñador japonés que aterrizó en París decidido a cambiar la energía de la moda, aunque empezara desde cero. En los años 70 trabajaba desde un departamento diminuto donde dormía, comía y cosía. Con telas económicas armó piezas llenas de color, flores enormes y combinaciones que rompían con la sobriedad francesa. Su propuesta unió la sensibilidad japonesa con la moda parisina, creando prendas que respiraban libertad, movimiento y alegría. En 1970 abrió Jungle Hub, más parecida a una fiesta que a una boutique. Sus desfiles se volvieron espectáculos y su visión abrió puertas para diseñadores asiáticos en la escena occidental. Años después, con Humberto León y Carol Lim, el icónico tigre de Kenzo se volvió un símbolo global que llevó a la marca a otra dimensión. Kenzo demostró que cuando mezclas culturas creas un lenguaje que nadie más pueda replicar. Bienvenido al día 24 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Una marca global nació por un error de dedo, literal. Y aquí el Papu te lo explica. Uniqlo empezó lejos del glamour. En 1949 era Ogori Shoji, una tienda de ropa cualquiera en Yamaguchi. Nada de diseño, nada de hype, solo familia trabajando. En 1984 Tadashi Yanai abre en Hiroshima un concepto larguísimo. Unique Clothing Warehouse. Ropa simple, fácil de usar, sin pretender nada. En 1988 al registrar el nombre en Hong Kong, alguien teclea mal el código y aparece Uniqlo. Ese descuido se convierte en una identidad. A finales de los 90, el país entero se obsesiona con las chamarras fleece y Uniqlo las hace funcionales, baratas y sin drama. Y así, sin querer, revienta el mercado. Ahí entienden su camino. Lo cotidiano vale más que cualquier tendencia de temporada. En 2001 aterrizan en Londres. En 2004 se deshacen de la imagen de barato y se comprometen públicamente con la calidad. Para el 2014, Lifewear se vuelve su brújula. Ropa pensada para mejorar la vida diaria, no para alimentar al outfit del momento. Luego llegan los inventos que los separan del resto. HeatTech, para el invierno sin sentirte botarga. Y Airism, para sobrevivir al calor sin convertirte en sauna. Todo con esa precisión japonesa de ajustar una prenda hasta que ya no tenga nada más que mejorar. Uniqlo creció sin tanto ruido y sin pretender nada, solo convirtiendo lo esencial en algo que terminas usando sin pensarlo, porque simplemente funciona.
Bienvenido al día 25 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Una librería que empezó vendiendo libros y terminó definiendo cómo deben verse. Y aquí el Papu te lo explica. Rizzoli New York nace en 1964 en la Quinta Avenida. Un espacio con estética europea en pleno Nueva York. Madera, silencio y libros que se hojeaban con cuidado. Ese lugar marca su ADN. En 1974 deciden pasar de vender libros a crearlos. Lanzan su propia editorial, enfocada en un territorio que pocos podían dominar. Libros ilustrados con la calidad visual tan alta que parecían objetos de colección. Desde ahí dejaron claro que su negocio no era la cantidad, sino la calidad y presencia. En los 80 expanden tiendas por Estados Unidos. En los 90 integran Universe Publishing, hoy Rizzoli Universe, para cubrir temas más amplios sin perder su sello visual. Con el tiempo pasan a formar parte del grupo Mondadori, pero mantienen el enfoque: moda, arte, fotografía, arquitectura y cultura visual. Si un libro luce como pieza de exhibición, es porque Rizzoli lo tocó. Mientras crece en su librería física, sigue siendo su punto obligado para creativos, diseñadores y autores que entienden el valor del objeto libro. Rizzoli no solo vende libros bonitos, fija el estándar. Bienvenido al día 26 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Pocas marcas pueden decir que nacieron pequeñas, pelearon contra gigantes y aún así dejaron marca en cada cancha que pisaron. Hummel es una de ellas, y aquí el Papu te lo explica. Hummel arranca en 1923 en Hamburgo, con el botín de fútbol y mucha resistencia. Sobrevive guerra, cambios de dueño y una industria alemana dominada por marcas más grandes. En los 60 aparece Bernhard Wackenbrock y entiende lo esencial: no basta fabricar, hay que construir una identidad. En 1964 nacen los Chevrons. A finales de esa década dejan de ser solo calzado. Ya visten equipos, firman patrocinios agresivos y se meten en la disputa con las grandes potencias deportivas europeas. Los 70 traen expansión y una alianza que se vuelve historia: la selección de Dinamarca. En 1974 llega el abejorro, un símbolo improbable pero perfecto. En los 80 patrocinan clubes enormes: Real Madrid, Werder Bremen, Verona, Aston Villa, Tottenham. En 1992 llega el momento que nadie esperaba. Dinamarca gana la Euro y convierte su jersey Hummel en pieza legendaria. En 1999 Christian Stadi crea la era Sport Fashion. Los 2000 son puro movimiento, colaboraciones raras, eSports y el camino al Mundial del 2026. En 2023 celebran 100 años reviviendo clásicos como la camiseta del 86. En 2024 vuelven a destacar su jersey de la Euro, que es nombrado el más bonito del torneo. Hummel no compite por tamaño, compite por carácter. Ese es su truco: para ser pequeña hasta que la ves volar. Bienvenido al día 27 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Si hoy Brooks es sinónimo de correr, es porque antes pasó por más vidas que la mayoría de las marcas deportivas. Y aquí el Papu te lo explica. En 1914 hacían zapatillas de baño y ballet en Filadelfia. Nada de running, pero sí una idea fija: calzado especializado para actividades específicas. En los 20 y 30 dan el salto al deporte: cleats de béisbol, patines con el freno frontal que todos recuerdan, y tecnologías que evitaban lesiones, como el Natural Bend Arch Support y el Loctite. Para los 40 y 50 ya fabricaban de todo: softball, box, hielo, básquet, fútbol, wrestling y hasta zapatos para niños. En 1962, un momento curioso: Mickey Mantle se prueba unos Brooks en el vestidor de los Yankees y compra 2 pares. El punto de quiebre llega en 1972, cuando Frank Shorter gana el maratón olímpico. Ahí nace su era dorada. Villanova en 1974, creada con Marty Liquori. Vantage en 1977, pionera en EVA y número 1 en Runner's World. Luego vienen los 80 y 90, llenos de innovaciones: Gore-Tex, Varus Wedge, Diagonal Rollbar, Hydroflow y modelos que se vuelven referencia: Beast y Adrenaline GTS. En los 2000 toman una decisión más radical. Brooks deja de hacer de todo y se convierte en una marca 100% de running. Después viene Biomo Go, la primera suela biodegradable que compartieron con la competencia. Bras diseñados con biomecánica real para correr. Brooks no buscó dominar categorías, eliminó todas menos una. Y cuando una marca se casa con una sola misión, o se hunde o se vuelve necesaria. Brooks eligió la segunda. Bienvenido al día 28 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Moschino nació como una pequeña bomba en medio de una moda que se tomaba demasiado en serio. Era la década de los 80 y mientras todos buscaban elegancia rígida, Franco Moschino decidió jugar, reírse y burlarse del sistema entero con ropa. Y aquí el Papu te lo explica. Moschino aparece diciendo: voy a hacer ropa útil, práctica y económica, pero con ironía. Y esa ironía terminó siendo el ADN completo de la marca. El tipo no se veía a sí mismo como diseñador, se veía como artista, casi como un Warhol italiano obsesionado con provocar. Por eso sus prendas no solo vestían, opinaban, exageraban, se reían, tiraban dardos a la industria. De hecho, mientras la moda aún era un club cerrado y ultra serio, Moschino soltaba vestidos con señales de tránsito, chaquetas con mensajes de tipografía industrial, accesorios absurdos y campañas que parecían caricaturas de la moda misma. Su publicidad estaba a la altura del show, gráfica, directa y adelantadísima para su época. Humor ácido, crítica social, estética pop. Franco siempre decía: las emociones son la gasolina de la vida, y así diseñaba, cargando cada prenda con actitud. Por eso Moschino terminó creando una escuela estética. Hoy su legado sigue vivo: prendas teatrales, referencias pop, colores desobedientes, un romanticismo que no se toma en serio. Moschino demostró que la moda también puede ser libertad, burla y juego, y que la risa, cuando se borda bien, es alta costura. Y por eso, 40 años después, sigue siendo la marca que nadie puede copiar, porque ¿cómo replicas una actitud?
Bienvenido al día 29 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Chocline es la prueba de que la nostalgia también puede vestirse y hacer ruido. Y aquí el Papu te lo explica. La marca nace en los 80 como un proyecto independiente que quería convertir a los fans en murales vivientes. Y en los 90 lo logra con las Funimation Jackets. Chaquetas hechas a mano, saturadas de color y con ilustraciones que parecían portadas de VHS pegadas al cuerpo. Mientras otros ponían solo el logo del equipo, Chocline dibujaba historias completas. El boom fue tan fuerte que acumuló licencias imposibles. NFL, NBA, NCAA, Disney, luchadores, todo el universo pop en forma de chamarra. Era tanta la demanda que en varias ciudades llevar Chocline te convertía en un objetivo. Esas piezas eran un tesoro urbano. En 1994, Russell Athletic compra la marca, absorbe las licencias y apaga Chocline para no competir consigo mismos. La marca desaparece, pero la fiebre vintage la mantiene viva por décadas, hasta que David Goldberg, el mismo que revivió Ewing Athletics, rescata el nombre y la relanza. Respeta los patrones originales, sube la calidad, reactiva el concepto, nostalgia gráfica sin límites. Su regreso empieza con colaboraciones como Mr. Throwback y licencias nuevas como WWE Legends, y hoy sigue ampliando el archivo con películas, series y propiedades que conectan con una generación que ama lo retro. Chocline volvió para demostrar que una chamarra puede ser más que prenda, puede ser el fanatismo que grita en colores. Bienvenido al día 30 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Tommy Hilfiger nació con una obsesión: convertir el estilo americano en una bandera global, literalmente. Y aquí el Papu te lo explica. La historia arranca en 1985, cuando Tommy lanza su marca inspirada en la cultura que lo formó: college, náutica, hip hop, rock, deporte y ese aire preppy que parece recién salido de un campus gringo. Su primer golpe mediático fue una locura estratégica: su enorme anuncio en Times Square, donde se ponía a la par de Calvin Klein y Ralph Lauren, sin que casi nadie lo conociera. Fue descarado y funcionó. Tommy entendió algo antes que todos: la moda estadounidense no tenía que ser seria, podía ser limpia, colorida y cómoda. De ahí el escudo azul, blanco y rojo, que terminó siendo uno de los logos más reconocibles del planeta. En los 90 su explosión se da gracias al hip hop. Mientras las marcas clásicas subían de los raperos, Tommy hizo lo contrario: abrió la puerta y les dio piezas oversize, antes de que el oversize fuera tendencia. Alaya, Snoop, TLC, todos ayudaron a convertirlo en un icono cultural. Después vino la expansión total: denim, underwear, fragancias, pasarelas, colaboraciones con diseñadores jóvenes y un archivo que define lo que hoy llamamos Classic American Cool. En los últimos años, Tommy se ha movido entre la nostalgia noventera, tecnología y sustentabilidad, reviviendo siluetas del archivo y colaborando con celebridades que mantienen su lenguaje vivo sin perder su sello original. Tommy Hilfiger no solo vistió al estilo americano, lo convirtió en un idioma global, uno que todos entendemos con solo ver esos tres colores. Bienvenido al día 31 de 365 marcas en 365 días en menos de un minuto. Anta es el ejemplo perfecto de cómo una marca puede pasar del anonimato local a mover el deporte global, a base de estrategia, ingeniería y cero complejo. Y aquí el Papu te lo explica. La historia arranca en 1991 en Fujian, China, un negocio familiar que fabricaba calzado barato para sobrevivir. Nada prometía grandeza, hasta que el fundador Ding Shizong decidió que Anta debía dejar de imitar y empezar a construir. El giro llega en 2009, cuando Anta compra Fila China. Con esa adquisición empezaron a dividir su ecosistema: rendimiento por un lado, moda premium por el otro. Esta estructura les permitió crecer sin quemar su identidad. Después vino su verdadera arma: tecnología propia. Nitrogen Tech, estructuras de placa, amortiguación segmentada, sistemas de estabilidad, todo apoyado por un ejército de ingenieros y laboratorios internos que ninguna marca asiática tenía a ese nivel. Y mientras Nike y Adidas gastaban en campañas mundiales, Anta invirtió donde duele: atletas reales. Firmaron a Klay Thompson, Gordon Hayward, creando un roster sólido que validó la marca a nivel internacional. En 2019 dieron otro golpe gigante: se unieron al consorcio que compró Amer Sports, dueño de Salomon, Arc'teryx, Wilson y Peak Performance. Hoy Anta exporta tecnología, expande sus líneas de performance, colabora con diseñadores, se mete al lifestyle y fortalece su presencia fuera de Asia con pasos calculados. Su crecimiento ya no sorpresa, es estrategia. Anta es la prueba de que cuando una marca deja de imitar y se atreve a construir, deja de competir y empieza a liderar.